es complicada esta parte porque, pues, uno le talachea mucho. No sé si te comenté, este año nosotros, por ejemplo, en el tecnológico, nosotros le invertimos, ¿no? A la parte de la Sí. investigación, conferencias, moverte a diferentes lugares, asociaciones, pagar membresías. Entonces nosotros, digamos que concursamos por estímulos académicos cada año. Y pues, ¿qué crees? Ah, Que ya. este año no hubo dinero. No, se quitó el programa como tal. Este año no, no, nomás no bajaron los recursos, no hubo convocatoria y pues te quedas de, oye, ¿qué onda, no? O sea, Sí. trabajas, inviertes y ahí es la dificultad de esta parte justamente de la investigación. Pero bueno, en fin, Pero contigo cada rato, Juan. O sea, te matas, investigas, respetas convocatoria. y pues no, no, de hecho también cuando concursé para PRODEP, yo tengo reconocimiento PRODEP, se supone que había un Ajá. dinerito cuando ingresamos al programa también de investigación y pues no cayó dinero, no había recursos, entonces, bueno, fíjate que lo único bueno de este año fue que concursé una convocatoria y al parecer me mandaron una computadora. Dije, bueno, pues unos pesitos, una Mm, computadora, sí, te sí, lo dan sí. en especie, ¿no? A final de cuentas, pero pues es muy bueno también. Entonces, la ventaja es, lo que sí hemos sacado de recursos son las becas, ¿no, Doc? Ya la verdad no me Ah, quejo ahí ya. por ejemplo, de CONACYT, por ejemplo, que nos beneficia a nosotros. Yo, con la UNAM, por ejemplo, tuve beca de la UNAM. Entonces, pues agradece esa parte y uno, pues también se forma, ¿no? Con esos recursos. La verdad es que Sí. es lo benéfico dentro de lo complicado, pues las cosas buenas. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos iniciando, Doc. ¿Ya le Vas. compartiste el link a Voy, Martín? en lo que vamos presentando de una vez, ahorita voy compartiendo todo, ¿les parece? Sí, Y sí, Sí, sí. pues, para vamos que... arrancando de una vez, pues voy a reiterar el buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien, pues vamos con la última charla, conferencia. Hoy tenemos un invitado muy importante, a mí me parece muy, muy inteligente, un hombre muy, muy capaz en la parte de la investigación. Yo me sorprendí cuando lo conocí, es un honor tener aquí al doctor Martín Carrillo y sin más preámbulo, Estéreo, no sé si puedas por favor leer la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Sí, pero antes de presentar a nuestro gran invitado y que cerramos con broche de oro este 2025 con el gran invitado que tenemos, ¿qué tendrá en común Noruega y Chimalhuacán? Híjole. Caray, caray. Pregunta capciosa, a ver, pregunta de los 400,000. Caray, eso es lo que vamos a justamente revisar el día de hoy. Sí, o sea, nada que ver, completamente dos mundos diferentes, pero mucha, mucha historia que compartir. Y pues bueno, muy buenas noches a todos nuestros amigos del Valle de México desde su raíz. Pues ya estamos en nuestra 43ª conferencia, charla de Sabías de Raíz que. Y pues nos sentimos muy halagados de que esta noche está con nosotros, eh, pues el que es ¿cómo te podríamos decir, Doc? Pionero. El pionero, el que es el administrador de la página muy conocida, Megistoria Consultoría Antropológica, que bueno, más tarde nos va a dar todas sus redes sociales para seguir aquí al doctor Martín. Y tenemos hoy un tema muy, muy importante. ¿Quieren saber, amigos, qué hay entre Noruega y Chimalhuacán? Quédense con nosotros para que aprendan junto con todos nosotros este tema. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Martín Carrillo Ibáñez, es licenciado en enseñanza de inglés como lengua extranjera por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente se encuentra cursando el tercer semestre, del doctorado en historia y etnohistoria en esta misma institución. Ha sido docente en las áreas de enseñanza del inglés y la historia. Ha fungido como consultor cultural para la Universidad Madero en Puebla, para el Instituto Municipal del Arte y Cultura también del Estado de Puebla, la Universidad de Nueva York y el Centro Universitario Metodista IPA de Porto Alegre, Brasil. Ha impartido cursos sobre historia
y cultura mexicana en diversas instituciones públicas y privadas. Asimismo, es fundador y es director del proyecto Mexistoria Consultoría Antropológica. También es encargado de la investigación y divulgación de los acervos fotográficos y digitales de corte histórico y etnográfico. Es colaborador del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco, y de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, con quienes trabaja en la investigación y divulgación del legado fotográfico de los miembros de la Segunda Expedición Sueca a México en los años de 1934 y 1935. Y esta noche, amigos, nos va a hablar sobre Eugenio González y Ula Apenes, dos miradas en torno al lago de Texcoco. Martín, bienvenido. Este es tu espacio. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto hablar sobre los avances que se tienen en torno a estas investigaciones que estamos haciendo, y siempre es un verdadero placer compartir pues este nuevo conocimiento que se está generando pues con las personas de los poblados, porque ahora sí que en esta investigación que estoy llevando a cabo, las personas de las comarcas pues son pues elementos clave, porque ellos han sido los que me han facilitado pues muchos datos, apertura de espacios, poder trabajar en campo y pues muchas cosas, ¿no? Entonces todas estas investigaciones también están dedicadas a las personas de nuestros pueblos, a estas personas tanto del pasado como del presente. Y entonces pues vamos a empezar para no alargar mucho esta exposición, porque pues hay muchas cosas por decir. Entonces pues efectivamente a mí me gustó mucho esa pregunta que acabas de plantear. ¿Qué tienen en común Noruega y Chimalhuacán? Pues precisamente eso es lo que vamos a abordar esta noche. Vamos a platicar sobre dos personajes importantísimos, ¿no? El noruego Ula Apenes y el chimalhuacano, pues Eugenio González Sierra. Entonces, pues voy a iniciar con mi presentación. Pues vean, les platico así muy rápido a ustedes, a quienes nos están viendo en este momento, cómo es que surge este proyecto para poder contextualizar cómo empecé y en lo que vamos ahorita. Pues primeramente, yo soy el director de la página Mexistoría, Consultoría Antropológica, y entonces a partir de agosto del 2017 empecé a compartir colecciones digitales. Entonces, en estas colecciones digitales empecé a encontrar muchos álbumes fotográficos, pues de distintos lugares de nuestro país. Entonces a mí me llamaron mucho la atención y entonces pues se me ocurrió, ¿no? Y creo que en este sentido esa fue pues la gran idea que pude haber tenido, compartir estos acervos en Facebook y compartir también el vínculo para que cualquier persona interesada en ellos pudiera acceder, pues ahora sí que directamente y libremente a todo este cúmulo de fotografías tan interesantísimas. Entonces vean, en la página pueden ir ustedes ahí a la sección de álbumes y ahí van a poder encontrar pues un montón de fotografías de distintos lugares como Tlaxcala, Cholula, tenemos de Chimalhuacán, tenemos de Tepoztlán y así un montón de lugares también de Oaxaca. Y entonces así inicié, ¿no? En el 2017 compartiendo todas estas colecciones ahí a través de Facebook, proveyendo ahora sí que los vínculos. Y entonces una cosa me llevó a otra. En estos recorridos que hice por distintos acervos del mundo, me encontré el acervo del Museo Etnográfico de Estocolmo, esta página interesantísima que se llama Carlota Databasen for Museisamlingar, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de fotografías bien interesantes de nuestro país. Estamos hablando que si ustedes le ponen ahí México con K, van a encontrar alrededor de 5,000 resultados para fotografías, imágenes de nuestro país. Entonces, ya sumergiéndome en todas esas fotografías del Museo Etnográfico de Estocolmo, pues me encuentro fotografías como estas, ¿no? Estas fotografías fueron tomadas, al menos donde están los magueyes, donde sí se ve el personaje. Sabemos que sí fueron tomadas ahí en Milpa Alta, pues ustedes pueden ver el volcán Teutli ahí atrás, ¿no? Del Tlachiquero. Entonces, pues estas fotografías me gustaron mucho. Y entonces, en las fichas del museo, ustedes van a encontrar el nombre del fotógrafo, que es Ula Apenes. Entonces, pues yo me empecé a preguntar, ¿quién fue este personaje Ula Apenes?
por qué construyó todas estas fotografías tan interesantes, tan bonitas. Y entonces, pues en algún momento mi esposa me recomendó que metiera un proyecto para la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues bueno, yo soy de ahí de la escuela, cursé mi licenciatura en historia, perdón, en etnohistoria primero ahí en la Escuela Nacional. Y entonces, pues ya mi esposa me dijo, pues ya mejor mete una investigación de maestría sobre estas colecciones de fotografías, en específico las de Ulla Apenes, que tanto me llamaron la atención. Y entonces, pues así sucedió. Decidí primero plantearme 3 preguntas eje, que fueron estas: ¿por qué este ingeniero noruego vino a México? Luego, ¿cómo fue que se interesó en fotografiar el lago de Texcoco? ¿Y por qué razón sus fotografías se encuentran en un museo sueco? Entonces, imagínense, fotografías tomadas en México por un noruego, ¿no?, sobre el lago de Texcoco, que se encuentran en el Museo Etnográfico de Estocolmo, en Suecia. Y entonces, pues ya toda esta travesía, la investigación, a encontrar documentos en la red, en algunos archivos aquí en México, pues me llevó a publicar finalmente esta tesis ahí en la Mediateca del INAH. Ustedes la pueden descargar ahí, en la Mediateca del INAH, ahí están todas las tesis de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y entonces el resultado fue este: Ulla Apenes, una mirada etnográfica en torno a una cuenca lacustre en crisis. Y entonces, en esta tesis yo lo que hago es abordar las fotografías que Ulla tomó sobre el lago de Texcoco, contextualizarlas, responder a esta pregunta de por qué este ingeniero noruego vino a México, por qué y cómo fue que se interesó en fotografiar el lago de Texcoco, y por qué razón sus fotografías se encuentran en Suecia. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues me fui encontrando más cosas. Por ejemplo, este documental que ahora está en YouTube, gracias a una persona, una iniciativa de una persona de Chimalhuacán. Ustedes pueden entrar a YouTube y poner ahí Producciones García Ulla Apenes y van a poder acceder a este documental. Este documental yo lo ubiqué en el 2019 en la página de la televisora NRK. Entonces está todo en noruego, pero en ese momento pues uno todavía no sabía cómo piratear cosas de internet, ya saben que a veces es necesario. Y entonces publiqué el vínculo y Producciones García sí pudo descargar el documental, y gracias a él es que lo tenemos ahorita, porque después la televisora lo deshabilitó para siempre, ¿no? Entonces ya no podemos acceder a través de la televisora, pero podemos acceder a través de YouTube en el canal de Producciones García. Entonces, ¿quién fue Ulla Apenes así a grandes rasgos? Él fue un noruego, ingeniero eléctrico. Él estudió en Zurich. Él estuvo también viviendo en Francia, anduvo en Suecia, anduvo ahí en el Círculo Polar Ártico, en el Polo Norte. Él se interesó también en el periodismo, en la fotografía, en el filme. Entonces, era una persona también muy interesada en la historia de Europa, ¿no? Entonces, en algún momento, él decide salir de Suecia porque pues había muchos ingenieros altamente calificados, pero había poco trabajo. Entonces decide probar suerte en los Estados Unidos. Trabaja en Pensilvania tendiendo cableado para trenes eléctricos, termina su contrato, está un tiempo en Nueva York, y de ahí pues resulta que le hablan sobre México, cosas muy interesantes. Le dicen, pues también hay empresas estadounidenses en México. Y entonces su mamá le dice, oye hijo, ¿por qué mejor ya no te regresas a Noruega, perdón? Y él dice, no, pues bueno, yo siempre había querido conocer América, pues ya que estoy aquí, pues ¿por qué mejor no voy a darme la vuelta? Y entonces, como ya le habían hablado sobre México, decide venir a México y probar suerte. Primeramente, pues está buscando trabajo, encuentra empleo en una empresa de los Estados Unidos, lo mandan a Chihuahua, se acaba el contrato y después pues regresa a la Ciudad de México y le escribe a su mamá, pues que estar en la ciudad tiene muchas ventajas, porque pues como ustedes saben, en el periodo postrevolucionario pues hay una efervescencia, ¿no?, de la cultura en México. Entonces él está inmerso en todo este círculo y pues decide quedarse un rato mejor en la ciudad, buscar trabajo ahí y pues ver qué otras cosas aprende sobre el país. Y entonces ahí encuentra trabajo en una telefónica que se llamó Ericsson, ¿no? Y ahí en Ericsson él entra en contacto con otras personas escandinavas, con las hermanas danesas Bodil Christensen, Helga Larsen, y entonces estas mujeres son también muy interesantes porque también se apasionan por la historia, la cultura de México,
y entonces empiezan a hacer recorridos de fin de semana con Hula Apenes y empiezan a ir a distintos poblados, ¿no? En esta fotografía que utilizaron para el documental están en Ixtapan de la Sal. Entonces así andaban por muchos pueblos, pero ahora, para no desviarnos e ir al meollo de esta charla, les presento el mapa de Uppsala, un mapa que fue manufacturado aquí en México a mediados del siglo XVI, pero que se encuentra allá en Suecia. Entonces, este mapa de Uppsala, pues lo que nos representa, pues es el entorno de la cuenca de México, pues a mediados del siglo XVI. Pero hay una cosa también bien interesante, que nos está mostrando prácticas lacustres. Y son estas prácticas lacustres las que precisamente van a detonar una serie de estudios e investigaciones por parte de los suecos que van a detonar en un montón de cosas, en fotografías, en publicaciones, creemos que también en filmes, aunque aún no los hemos podido consultar, pero hay un montón de cosas que surgen de esto. Entonces, Sigvald Linné fue un arqueólogo sueco, ¿no? Él viene en una primera expedición sueca en 1932 a México, pero ahí se dedica pues, a explorar Teotihuacán, toma muchas fotografías, anda también por Yucatán, anda por Oaxaca, y se dedica a fotografiar muchas zonas arqueológicas. En la página que les mostré de Carlota, si ustedes ponen Sigvald Linné, les van a aparecer un montón de fotografías de un montón de zonas arqueológicas. Ese es su interés en 1932, visitar sitios arqueológicos, explorar Teotihuacán y sacar muchas fotos de corte arqueológico. Tiene muy poquitas de corte etnográfico. ¿Cuál es la diferencia ahora sí en general? ¿No? Pues ahora sí que las arqueológicas tienen que ver con fotografiar monumentos arqueológicos, ¿no? O las obras de excavación de estos monumentos, y las fotografías etnográficas pues tienen que ver más con fotografiar pueblos, fotografiar prácticas, vestimenta, comida, tipo de casas, ¿no? La gente ahí en sus prácticas cotidianas. Entonces tiene algunas, pero muy pocas. Sigvald Linné también viene en una segunda expedición sueca en 1934, llegan más o menos como por octubre del 34, y entonces en esa ocasión se hace acompañar de un etnólogo. Y entonces en esta segunda expedición están muy interesados en seguir estudiando el pasado prehispánico a través de la arqueología, pero también en entender este pasado a través de los pueblos vivos y viceversa, ¿no? Entender los pueblos vivos a través del pasado. Porque ellos pues ya se dan cuenta de algo que muchos otros se habían dado cuenta en ese tiempo, que había muchos remanentes prehispánicos y coloniales vivos en los pueblos indígenas de México en ese momento. Y es algo que les llama mucho la atención, no solo a ellos, sino a muchos extranjeros que vienen a investigar. Entonces, Sigvald Linné, ya con este interés en México, porque antes había estado investigando Sudamérica, él pues va al mapa de Uppsala y entonces quiere hacer una edición de ese mapa, lo quiere publicar. Esa publicación sale hasta 1948 y en español se va a llamar El Valle y la Ciudad de México en 1550. Pero hasta 1948 se publica ese libro, después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1937, Sigvald Linné publica este artículo que se llama Hunting and Fishing in the Valley of Mexico in the Middle of the 16th Century, ¿no? Y entonces aquí él se interesa mucho en el uso de estas redes que se ven acá, que están en el mapa de Uppsala. Pero él dice, ya después de una ardua investigación, que esas redes ya no se utilizaban cuando él publica su artículo. Esa es la conclusión a la que llega en esta publicación de 1937. Sin embargo, como buen científico, Sigvald Linné, pues no se lo cree por completo y dice, hay que hacer una comprobación en campo, hay que ir a México y hay que buscar si en efecto esas redes ya no se utilizan. Entonces él, como estaba en Suecia, le pide a Ulla Apenes, le pide a Bodil Christensen, le pide a Helga Larsen, que son sus amigas y que de acuerdo a los datos que yo tengo, se conocieron en algún momento en que Sigvald Linné vino en su primera expedición en 1932. El caso es que les manda unas copias de este mapa de Uppsala y les dice, por favor, investiguen si en efecto esas redes ya no se utilizan
en 1937. Y ahí sucede una cosa bien interesante, y es cómo se detona todo este interés por el oriente de la antigua cuenca de México, cómo se producen un montón de fotografías en torno a todos estos pueblos. Vean, resulta que en el mapa de Uppsala, en la parte oriente, se representa esta red que ya vimos en los dibujitos, ¿no? Pero hay un pueblo que está aquí abajito, que tiene su glifo, ¿no? Que es un escudo, y este pueblo es Chimalhuacán Atenco. Pues resulta que las hermanas danesas, que como les decía, pues habían recorrido un montón de pueblos, primero de paseo, visita, después se fueron interesando en la arqueología también. A partir de 1931, Ulla Apenes escribe una carta: hemos tenido un éxtasis arqueológico, y se dedican a recorrer un montón de pueblos, zonas arqueológicas, a tomar fotografías, y una de las cosas bien importantes que también va a determinar su trabajo etnográfico posterior: se hacen amigos de muchas personas de los pueblos, ¿no? Esa es una de las cosas interesantísimas. Vamos a contextualizar un poquito. Para 1931, que ellos andan recorriendo estos pueblos en paseos y ya después en su éxtasis arqueológico, pues la arqueología está excavando un montón de sitios como Tenayuca, Malinalco, hay más exploraciones en Teotihuacán, sucede también esto de Monte Albano con Alfonso Caso, 1932. Entonces, ellos están inmersos en todo esto, pero también la intención del gobierno es integrar a los llamados indios, pues a la cultura mestiza, ¿no? Para que sean productivos, para que salgan del atraso, para que dejen esas prácticas primitivas, ¿no? Como les llamaban en esos tiempos. Entonces, ese es el contexto en el que ellos están realizando todas estas visitas. Entonces, ya para el 37, ellos tienen un montón de conocidos en un montón de pueblos, ¿no? Amigos, personas que tienen mucho conocimiento sobre todo el entorno de sus pueblos, y eso va a ser importantísimo porque resulta que en Chimalhuacán, unos amigos les informan a las hermanas danesas que ahí todavía se utilizan esas redes. Y entonces aquí les muestro una fotografía bien interesante de Bodil Christensen de Chimalhuacán para que vean el entorno, para que vean cómo era Chimalhuacán en la década de los años 30. Hay detractores de las cosas que nosotros proponemos en la página que han dicho que esa fotografía no es de Chimalhuacán, ¿no? Sin embargo, pues nosotros no vamos a entrar ahorita en detalles, pero estas torres que están acá del Templo de Santo Domingo, esta más que nada, es la que nos ha ayudado a determinar que sí es Chimalhuacán, porque hay otra fotografía de Christensen del 37, y si tú comparas las torres, son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, es bellísima esa foto. es una cosa impresionante. Si tú vas Sí, ahora a sí, sí. Chimalhuacán, pues ya todo está modificado. Tan solo la parte de atrás de toda esta cordillera, y acá ves que estos cerros, los pinos, los tecolotes o tejolotes, me parece que se llaman, que van hacia Iztapaluca, pues ves que también ya están llenos de casas, ¿no? Oh, sí, Entonces, es hermoso. impresionante, es una fotografía impresionante. Pero fíjate, aquí va una de las cosas así bien bonitas que a mí me han pasado en este trabajo. Cómo las personas de los poblados también producen información y entran a estos debates, ¿eh? Muchas veces podríamos pensar que estos son debates de académicos, debates aburridos, que vamos a entrar a análisis complicados, pero vean esto. Ahí está. Esta fotografía Wow. la tomó Tomás Jiménez de Chimalhuacán un día en que el viento, el dios Ejecatl, se puso loco y limpió todo el cielo en todo el Valle de México. Es Y entonces yo impresionante. recuerdo, sí, mira, yo recuerdo que él me llamó y me dice: Martín, te acabo de mandar unas fotos, ve. Y ya yo andaba ahí comprando unas cosas en la cremería. Y entonces de repente ya cuando veo las fotos, le digo: no inventes, Tomás. Digo, con esto, o sea, ahí está una de las pruebas que también a las que podemos acudir, estas comparativas. En días de contaminación, obviamente, no vas a poder tener, pues ahora sí que esa perspectiva de los volcanes, de las elevaciones. Pero ese día que se limpió todo, y ahí está, ve, por ejemplo, este conito que se ve acá, o sea, coincide. Obviamente hay variación porque esta fotografía, nos dijo Tomás, que la tomó como alrededor de unos 600 metros hacia arriba en el cerro de la zona arqueológica de Pochotes,
y esta creemos que fue tomada al pie de la zona arqueológica de Pochotes. Pero entonces, esa es una de las cosas interesantes que también pasan, cómo la gente en los pueblos entra a los debates y nos proporcionan este tipo de datos para poder continuar con los estudios y poderles dar pues más solidez. Entonces Perdón, ya, Betty, Adriana, dime. ¿Pochote se encuentra en Texcoco? ¿Es En correcto? Chimalhuacán, No, en Chimalhuacán. Chimalhuacán. Ok. Sí, aquí atrásito, no sé si se ve mi cursor, ahí se ve una antena y ahí se ve la iglesia de Santo Domingo. Por acá está el Palacio Municipal. Tú caminas hacia, digamos, viendo el Palacio Municipal de frente, caminas hacia la izquierda y te vas todo hacia el fondo y luego a la derecha, llegas a la esquina y luego otra vez a la izquierda y ahí está la zona arqueológica de Pochotes. Está bien cerquita del centro de Chimalhuacán. Ujú. Entonces ahí está. Ok. Entonces ya nada más quería como que mencionar eso, porque ahorita vamos a ver también a lo que vamos con esta cuestión, cómo las personas en los pueblos también producen su conocimiento, también entran a debates académicos y también resuelven, ahora sí que, polémicas. Pero Claro. vean, estas fotografías que les voy a mostrar a continuación son de Bodil Christensen de diciembre de 1937, y entonces ella va por invitación de estos amigos de Chimalhuacán a sacar unas fotografías. Y esto es algo que siempre le pregunto a las personas, ¿qué es lo que el niño lleva en las manos? ¿Ustedes qué ven ahí? Mm, No le alcanzo a Patito, distinguir. un Lleva un patito. pato Como, y del otro lado Ahí sí no alcanza a ver muy bien, pero lleva unos no. carrizos, Ajá, unos supongo que carrizos, para la pesca, ¿no? Quiero suponer. ándale, y una red. mm, Aquí lleva una red. Entonces, vean, primero saca estas fotografías de este infante, son dos las que hay, y luego ya nos muestra esa red que llevaba el niño con esos carrizos, con ese pato ahí en la red, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que como Sigvalin estaba interesado en el uso de las redes, estas personas de Chimalhuacán, estos amigos de Chimalhuacán, deciden montar una red para mostrarle a estas hermanas danesas cómo se utilizan, ¿no? Entonces el pato va en la penumbra de la madrugada volando bajo, choca con la red, cae y se forma una bolsa, y entonces es por eso que el pato ya no puede salir hasta que llega, pues ahora sí que un cazador de patos, un trampero, a sacar el ave, ¿no? Obviamente, este pato es algo que hemos platicado. Este pato no es un pato silvestre, sino que es un pato que agarraron de una casa para utilizarlo para la demostración. Pero entonces, algo que vemos aquí es que estas personas de los pueblos están recibiendo a estas danesas y están haciendo toda una movilización para que ellas puedan producir sus fotografías. Aquí, por ejemplo, hicieron toda una movilización de distintas personas a las cuales pertenece la armada y le están instalando una armada para demostrarle cómo funciona. Y es por eso que tenemos otra vez al niño con su patito ahí observando cómo se está, así que instalando este implemento, ¿no? Entonces, es una de las cosas bien interesantes que yo digo en las pláticas, cómo es que estas personas de los pueblos también participaron en la producción de las fotografías, porque si ellos no movilizan a toda esta gente para instalar la armada, pues ella no hubiera tenido que fotografiar, ¿no? claro, si las Entonces, personas dicen, no, pues no, es más, no fotografía, pues no lo hubieran exacto. hecho, ¿no? Exacto. Y es una también de las características del trabajo de estas personas, cómo establecieron vínculos con las personas de los pueblos a tal grado que eso facilitó, ¿no? O posibilitó la producción de estas fotografías. Y luego pues ya tenemos estas. Esta fotografía es de septiembre de 1938, casi un año después de las fotografías de Bodil, pero ya son de Hula Ápenes. Y aquí pues lo que estamos viendo es ya la red bien instalada sobre el lecho lacustre, y entonces aquí tenemos esta fotografía magistral, como le llama Sigvaliné, esta fotografía de Hula Famosísimo. Ápenes, de un trampero que está recogiendo un chichicuilote de esa red, ¿no? Fotografías que según los datos que tenemos fueron tomadas a las 6 de la mañana en septiembre de 1938.
Entonces ya estamos viendo cómo Ulápene se está metiendo en este mundo de las redes, porque Sigvali le pidió que continuara la investigación pues de estas redes y todo lo que conllevaba. Entonces aquí estamos viendo esta fotografía muy interesante, estos infantes, ¿no? El que estaba en la fotografía anterior, pero este otro que tiene pues su overol, su sombrero. Ustedes también están viendo cómo pues en estas fotografías ya está esa transición entre pues la vestimenta típica de manta a otro tipo de vestimenta. Son finales de los años 30, ya toda esta que le llaman modernidad que está irradiando la Ciudad de México está llegando a los pueblos de la periferia. Y vean atrás el lago de Texcoco, vean la Sierra de Guadalupe, la neblina de esa mañana fría de septiembre y cómo el lago es un espejo. Y otra de las cosas interesantes es que no debemos olvidar que para esos tiempos el lago de Texcoco pues ya nada más es un gran charco, vean hasta dónde le llega el agua, ¿no? Entonces, Ulápene se interesa por todo esto, se da cuenta que el lago va a desaparecer y entonces dice, si yo no fotografío todas estas prácticas, después va a ser demasiado tarde. Y entonces, pues se dedica a sacar fotografías sobre el ahuautle, sobre la recolección de insectos, sobre el tule, muchas de las cosas que se utilizan en Chimalhuacán, que se producen, que son parte de la gastronomía de Chimalhuacán. Pero entonces, entre todas estas fotografías que saca, todo este interés por investigar todo lo que había en Chimalhuacán, él en una carta de enero de 1939, unos meses después de estas de septiembre, él escribe a su mamá, porque ¿cómo es que nosotros nos hemos enterado de tantos detalles sobre la vida de Ulápene, sobre su trabajo fotográfico en México? Es a través de estas cartas en noruego que él escribe a su mamá, desde que él sale de Noruega y se va a estudiar ahí a Zurich, ¿eh? Toda su vida le estuvo mandando cartas, pero ya en México se las empieza a mandar a partir de mayo de 1929 hasta más o menos, me parece que octubre del 41, cuando ya después la guerra y la invasión de Alemania en Noruega imposibilitó que llegaran y que vinieran cartas. Entonces, en estas cartas hay un montón de datos bien interesantes y en esta de 1939 es donde empieza a hablar de un personaje bien interesante, ¿no? Y aquí le dice, ¿no? Así a grandes rasgos, dice, querida mamá, ¿no? Dice, yo he visto y fotografiado algo que no está permitido para cualquier mortal, ¿no? Una armada. Y entonces le empieza a narrar, les voy a leer todo lo que dice esta carta porque es bien interesante, que no debe confundirse con la gran armada que destruyeron los ingleses. Se trata de una especie de depredación de patos, consiste en varios tubos de hierro dispuestos en semicírculo y llenos de munición, se disparan a la vez y causan la muerte masiva de patos. En parte, tiene lugar en aguas poco profundas, en lugares inaccesibles, es decir, hay que caminar largas distancias. En parte, está estrictamente prohibida, y si las personas de fuera no son muy bien vistas y se puede suponer que tienen algo que ver con el Estado, en este caso lo son aún menos. Cualquier extraño sospechoso de ser inspector. Esto tiene que ver, ustedes recuerden, México postrevolucionario, como que no es muy bien visto que en los pueblos estén produciendo pólvora y que tengan armas de fuego, entonces por eso es que hay inspectores que están vigilando que estas armadas no se utilicen. Y hay una cosa bien interesante que dice nuestro colega Luis Moret, ahí de la Universidad de Chapingo, pues él dice sobre los pueblos cayó también esta leyenda negra de que ellos habían terminado con los patos de tanta cacería así con estas armadas. Y dice Moret, pero también hay que recordar que el gobierno promovió la desecación del lago de Texcoco y estas aves migraban precisamente, ¿no? Para pues llegar a las aguas de este lago. Entonces, sin aguas, pues ya no hubo aves, ¿no? Entonces, también es una de las cosas que tenemos que recordar. Dice, pero ahora que soy visto y conocido, y mediante negociaciones y diplomacia, me invitaron a ver y fotografiar una. Cuando más tarde doné 2 pesos y 34 centavos para una ronda de pulque, fui el héroe del día. Tuve suerte de que los patos se fueran volando mientras esperábamos la explosión. Así pude acercarme y tomar las fotos. Mi amigo, el artista González, fue el intermediario. Es el genio artístico de Chimalhuacán. Nunca ha estudiado nada
pero tiene un talento innegable. También es coleccionista e investigador de cosas antiguas, así que es mi hombre ideal. ¿A qué se refiere con esto de mi hombre? Es su informante, es el que lo está metiendo al mundo lacustre, el que le está presentando prácticas, el que le está contando leyendas, el que le está dando datos. Y entonces, dice aquí, un domingo traje al pintor Balmori conmigo. González no estaba en casa, pero vimos sus cuadros. Ahora a González le gustaría conocer a Balmori y probablemente se pueda organizar. También le gustaría aprender a disecar pájaros para crear una colección de aves lacustres. Estuvo una vez en el museo, pero no les importó en absoluto. No toman en serio a un indiecito como él, esos imbéciles que se sientan como secretarias en las oficinas gubernamentales. Eso le está contando Ulla Appenes a su mamá y vemos varias cosas ahí, ¿no? Una, que González es pintor. Dos, que llevó a un pintor muy famoso, apellidado Balmori, para que viera la obra de González y le diera su punto de vista. Tres, pues que Ulla Appenes tuvo la intención de tomar a González y llevarlo, ¿no? Al círculo cultural de la Ciudad de México, pero pues estos señores de la ciudad, pues aplicando esta discriminación tan usual en todos los tiempos, pues dijeron no, un indio, no. Entonces, es interesante porque Ulla Appenes, al principio de su tiempo en México, pues también tenía estas ideas que obviamente se ve que estuvo adquiriendo en México, con respecto a que los indios son ignorantes, con respecto a que el verdadero México es el México primitivo, el que está así en las sierras, en la falda de las montañas, donde las personas no hablan español, visten su ropa típica, andan descalzos. Entonces, al principio, pues él también buscaba todo eso que estaban buscando estos extranjeros. Pero cuando él va a Tepoztlán la primera vez, uno de sus guías les está contando un montón de cosas mientras ellos van ahí a caballo, atravesando un cañón para llegar al poblado. Y entonces él le cuenta a su mamá en una carta, estos indios allá en el campo, lejos de la ciudad, pues saben un montón sobre sus tradiciones y sobre sus leyendas. Y él se queda, pues, sorprendido de darse cuenta que estas personas en los pueblos tienen un montón de conocimiento que las personas cultas en la ciudad no poseen y que aparte de que no lo poseen, rechazan a estas personas de los poblados, ¿no? Entonces, esa es una de las características de Ulla, de las hermanas danesas, que se acercaron tanto a las personas de las comarcas que se dieron cuenta de que sabían un montón de cosas, y en el caso de Ulla quiso integrar a González a todo este círculo, pero pues lo rechazaron, ¿no? El caso es que, platicando con el hijo del pintor, que todavía lo tenemos con nosotros, él nos cuenta que es muy probable que esta persona que está al frente con el sombrero, con no sé si sea un bastón, no sé, este sea Eugenio González Sierra. Y es muy probable que estas fotografías sean las fotografías de la Armada que Ulla Appenes tomó en diciembre de 1938 o principios de enero de 1939, ¿no? Esto de la Armada se da, me parece, si la carta es del 30 de enero de 1939, nosotros hemos determinado que esas fotografías bien se pudieron haber tomado a finales de diciembre o principios de enero. Entonces, estamos ya viendo aquí cómo Ulla Appenes menciona a su informante, cómo él fue el intermediario para que Ulla pudiera presenciar la Armada, una cosa que no estaba permitida para cualquier mortal. Pero una de las cosas bien interesantes que sucedieron es que conocimos al hijo del pintor, ¿no? Al doctor Fernando Tomás González Valverde, me parece que tiene alrededor de 88 años. Doctor, si me está viendo, discúlpeme, no me acuerdo bien de la edad, pero le puedo hasta quitar años si quiere, no hay problema. El caso es que él y su esposa, doña Lourdes Jiménez, me facilitaron este documento tan interesante. Vean, aquí dice, muy amigo mío, es una carta de Ulla Appenes. El domingo próximo, el 26, vengo a Xochitenco con el doctor Maldonado del Instituto Biológico. Él es especialista en animales
y le gustaría mucho ver a usted para hablar de la preparación y conservación de las aves del lago. Atentamente, Ula Apenes, para don Eugenio González, Ochitenco, Chimalhuacán, Atenco, Texcoco, México, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí cómo documentos de archivo de la Biblioteca Nacional de Noruega, porque ahí están esas cartas, fotografías que están en el Museo Etnográfico de Estocolmo, se pueden corresponder con documentos que están en los archivos familiares. Esto está en poder de los familiares, de los descendientes de don Eugenio González, y entonces esto nos permite también obtener más datos, pero también dar validez a todo lo que se está narrando y hacer estos cruces. Y también empezar a tejer historias en torno a estas personas que habían sido muchas veces pasadas por alto, olvidadas, relegadas, personas tan importantes como Eugenio González, como don Jesús Conde en Tepoztlán y como tantos otros habitantes de los pueblos que compartieron un montón de conocimiento y que fueron olvidados. Ayer me hablaba el nieto de Luz Jiménez, una mujer de Milpa Alta, ¿no? Que fue modelo para pintores de la talla de Diego Rivera, ¿no? Fue informante para Fernando Orcasitas, un investigador de teatro náhuatl y de leyendas, historias en lengua náhuatl. Entonces, estamos viendo cómo hay un montón de personajes eruditos, conocedores de sus tradiciones, de sus cosas, pues en estos pueblos, ¿no? Este otro documento que nos facilitaron también, en donde pues ahí tenemos, ¿no? Señor Santos Balmori, señor Ula Apenes, y vean cómo esto se corresponde pues con lo mencionado en la carta de Ula. Pero entonces, aquí la historia está bien interesante, es de esas cosas que yo platico y que digo, ¿cómo suceden pues estas cosas, ¿no? Cuando uno está investigando. La persona de atrás es Susana Argueta, es un personaje también clave para esto que les voy a contar. Susana acudió a un taller que yo di sobre búsqueda de acervos digitales en el Archivo Histórico de Iztapalapa, ¿no? Gracias a que la maestra Beatriz González nos permitió el espacio para poder divulgar ahí. Entonces, ella acude ahí al taller y ella me dice, oye Martín, tú estás muy involucrado con Chimalhuacán. Le digo, sí, ella es seguidora de la página de Mejistoría. Le digo, sí, me dice, fíjate que tengo unas conocidas francesas que pues tienen unos cuadros de un pintor chimalhuacano y pues quieren donar la obra al pueblo. Pero pues hasta el momento no ha dado frutos, ¿no? El asunto. Entonces, me dice Susana, dice, ¿tú nos puedes apoyar? Le digo, sí, yo conozco a los del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco, precisamente los voy a ver mañana, entonces les puedo platicar y pues vemos qué sucede, ¿no? Y entonces resulta que eso fue un viernes. Para el sábado tenía yo una invitación por parte del doctor Fernando Tomás González Valverde para ir a la celebración de la Santa Cruz, ¿no? Ellos tienen una cruz que le llaman la Cruz de la Medianía, le hacen misa, le hacen una comida. Entonces fui invitado porque andaba yo en pláticas con el doctor para que me permitiera ver precisamente esos documentos que les mostré. Entonces fui, platiqué con el consejo y me dijeron, sí, Martín, sin problema, vamos viendo. El caso es que ya en la noche me escribe la maestra Ofelia, que ella es parte del consejo, y me dice, oye Martín, ¿cómo se llama el pintor? Le digo, sí me dijo Susana, pero no me acuerdo. Le digo, deja que me mande unos documentos y te aviso. Entonces, el domingo, Susana me manda los documentos y entonces le digo a la maestra, le digo, se llama Eugenio González. Y ya no me contesta nada la maestra. Y entonces ya horas después me dice, Martín, Eugenio González es el papá del doctor Fernando Tomás con el que estuviste platicando ayer, ¿no? Entonces me quedé frío, porque dije, no inventes, o sea, ¿es coincidencia? Podemos decir que las coincidencias en este tipo de casos no existen, porque vean, a la siguiente, bueno, ya me contrapeo con los días, creo que todo eso sucedió en sábado, ya no sé. El caso es que a la madrugada de un día después, yo me despierto, así de repente como eso de las 3 de la mañana, y entonces me viene a la mente algo que el doctor Fernando Tomás me había dicho cuando yo hablé con él ahí en su casa. Me dijo, mi papá pues no fue a la escuela, no fue a la escuela. Y entonces me acordé que en alguna carta de Ula Apenes yo había leído
que hablaba de un artista de Chimalhuacán y decía pues que no había aprendido nada en su vida, pero que pues tenía otros conocimientos. Y dije, a ver, yo me acuerdo de haber leído eso. Y entonces empecé a revisar las cartas de los años, de finales de los años 30, y de repente di con esa que les mostré, porque pues yo las había leído, pero en el momento en el que estaba haciendo la tesis de maestría, esa información no entraba, porque yo estaba sobre las fotos nada más. Y entonces, ya con el corazón en la boca, como dicen, empiezo a revisar las cartas y digo, ay, que sí sea el mismo, que sí sea el mismo, y tómala, Teacher Martin, como dicen, ¿no? Veo el artista González de Chimalhuacán y digo, no inventes, sí son los mismos. O sea, el González de esa carta es el mismo González de estos cuadros. Y entonces aquí tenemos a Maribón Folange, que fue quien adquirió los cuadros en la década de los 60 directamente de la mano de don Eugenio. Y ellas son las que promovieron pues la donación. No está en las fotografías Genael Folange, que es la amiga de Susana, una escritora. Ella no pudo asistir, pero todas ellas fueron las que promovieron esta donación. En esta otra fotografía, pues ya les muestro, estamos ahí con el Consejo de Pueblos, ¿no? Ahí está la mamá de Genael, está el hermano de Genael, Marc Folange, está el doctor Fernando Tomás, su esposa, y están los miembros del Consejo de Pueblos. Y pues se llevó a cabo esta donación de 2 pinturas de Eugenio González, artista, genio artista de Chimalhuacán, así como lo califica Ula Apenes. Entonces, pues vean, una de las encomiendas de los franceses para que nosotros pudiéramos tener estos cuadros, para que el Consejo de Pueblos pudiera tener estos cuadros, fue divulgar las pinturas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues mi trabajo consistió en acercarme a los descendientes de Eugenio González, platicar con ellos, me facilitaron documentos y entonces empezamos a llevar a cabo el proyecto de las visitas, de las conferencias itinerantes otra vez, como lo hicimos en algún tiempo en los distintos barrios, en las distintas iglesias, sobre las fotos de Apenes, pero ahora llevando pinturas de don Eugenio, y tenemos esta fotografía de don Eugenio, ¿no? En un documento de 1953. Entonces, es lo que ahorita estamos haciendo. Ya llevamos dos pláticas, una que fue en Chimalhuacán, una extensa que ya está publicada en mi página, y esa pequeña que ustedes presenciaron ahí en el encuentro de cronistas e historiadores del Valle de México, de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Valle de México, allí en Tecolotitlán, cerca de Santa Marta, Catitla. Entonces, esa es la labor que estamos ahorita desarrollando, pero a la vez también esto entra en la tesis que estoy haciendo de doctorado, que tiene que ver con explorar cuáles fueron las relaciones que estos escandinavos establecieron con personas de los poblados y cómo estas relaciones permitieron, impactaron en la producción fotográfica de estos investigadores. Entonces, aquí no voy a entrar en detalles sobre el cuadro, no nos daría tiempo, y aparte, pues yo siempre he recurrido a los expertos. El mismo Fernando Tomás, hijo del pintor, nos ha explicado estas pinturas, lo pueden consultar en la página, en esta charla que él nos dio. El sobrino, que es don Tomás Jiménez, el que sacó la fotografía de los volcanes que les mostré, él también ha platicado sobre estos cuadros, estuvo ahí en el encuentro de cronistas. Pero vean, este cuadro es de 1930 y estamos viendo cómo don Eugenio se está interesando en retratar las prácticas lacustres, el entorno geográfico del lago de Texcoco, el cerro de Chimalhuacán con este camino tan característico, que ese me parece, las veces que yo he ido me han subido por ahí en taxi para ir a dar pláticas allá arriba. Entonces la Gaby me parece que se llama ahí, los expertos de Chimalhuacán ya me corregirán o darán más detalles, pero ese camino todavía existe. Me lo ha dicho, también nos ha mostrado Chucho Escalona. Entonces estamos viendo, ¿no? Aquí dice pescando arneja, y entonces nos está retratando toda esta vida lacustre, todas estas actividades, y ahí tenemos también la Sierra de Santa Catarina, los patos que andan ahí revoloteando, las redes para atrapar insectos. Entonces, otra de las pinturas así formidables, esta es de 1942, ahí ya había conocido
a Hula Ápenes, don Eugenio. Pero vean, este cuadro también es genial, es formidable. Cómo el pintor nos está también dando otra práctica, que es la pesca, bueno, la recolección en cuadrilla, porque si no luego uno se clavan esos términos de los pescadores y nos empiezan a debatir que cuáles pescados, que por qué pescadores, pero ya son cuestiones ya más exquisitas. Pero entonces, aquí don Eugenio sí está representando unos peces, si se dan cuenta. Aquí también hay uno rojito. Entonces, aquí están los pececitos. Y al principio, pues uno cuando no conoce bien qué onda con lo que se está viendo ahí, pues uno piensa que parece que están danzando con unas lanzas, pero ya cuando nos explican, nos damos cuenta que es esta cuadrilla, ¿no? De recolectores o pescadores en Chimalhuacán. Entonces también estamos viendo pues las chinampas, que sí había chinampas en Chimalhuacán, los agüejotes como los de Xochimilco. Y aquí una de las características interesantes es que en toda esta zona se juntaba tanto el agua salada como el agua dulce que bajaba de los manantiales del cerro del Chimalhuache. Entonces también eso, el agua dulce permitía que hubiera todos estos sembradíos, que hubiera este tipo de vegetación. Entonces es también una de las características de la zona, que no todo era agua salada. Y aquí una de las cosas bien bonitas de este cuadro, estos patitos que nos han contado pues un montón de cosas sobre ellos, nos dice la maestra Ofelia Valdés Urbina de Chimalhuacán, que esos patitos salían en la mañana de sus casas y se iban en hilerita al lago, y que ya en la tarde se volvían a juntar y se regresaban en hilerita a su casa. Y ahora ahí les llaman Avenida de los Patos, ¿no? Ahí hay un Coppel que dice Coppel, Los Patos. Entonces, pues estamos también viendo aquí este cono volcánico. Recuerden que muchos de estos cerros son volcanes monogenéticos, y los volcanes, los agüejotes, las chinampas, los recolectores, ¿no? Los laguneros, que es otro de los términos que también ya se están utilizando. Entonces, Eugenio González fue un artista de Chimalhuacán. Eugenio González fue informante de Hula Ápenes. Eugenio González guió a este escandinavo, a este noruego, a través de la historia y la cultura de Chimalhuacán y su lago de Texcoco. Y entonces por eso nosotros nos atrevemos a decir ahora que son dos miradas en torno al lago de Texcoco. Aquí tenemos esta fotografía de Hula Ápenes con esta cuadrilla. Entonces aquí están esos mástiles, ¿no? Que estamos viendo acá. Ellos tienen sus redes abajo del agua, por eso no las vemos, pero es esta es la cuadrilla, y esto es lo que están haciendo, están recolectando también insectos del lecho lacustre. Acá atrás se ven los agüejotes, toda esta zona, pues por aquí andaban también unas chinampas. Todavía Jeffrey Parsons las reporta a finales de la década de los años 60, y aquí está el cerro de Chimalhuacán con esta elevación tan característica, ¿no? Tan característica. Entonces, dos miradas en torno al lago de Texcoco. Ahí andamos consultando con los que saben de cuestiones de pintura, pues que si también consideran que pudo ser, ¿no? Que, bueno, ya por la fecha del cuadro, que es el 42, podemos pensar, ¿no? Que don Eugenio se inspiró tal vez en la fotografía de Hula Ápenes, o podemos también decir que don Eugenio se inspiró también en el mapa de Uppsala, sobre el que ya sabemos que Hula Ápenes se inspiró para construir algunas de sus fotografías. Todas son cosas a debate, pero lo que sí es un hecho es que estamos viendo cómo dos personas de latitudes, bueno, originarios de latitudes totalmente distintas, ¿no? El norte de Europa, un escandinavo cerca del Polo Norte y un chimalhuacano en el lago de Texcoco, se encuentran a finales de la década de los años 30 y se interesan por registrar, ¿no? Ese entorno lacustre, un entorno pues que iba a desaparecer, se iba a modificar drásticamente pues dentro de algunos años. Y entonces, aquí otra fotografía de Hula Ápenes de esta cuadrilla. Y entonces pues aquí ya voy cerrando con estas otras fotografías de Hula Ápenes, en donde él nos regala pues esta visión del lago de Texcoco, este atardecer. No sabemos exactamente la fecha de esta fotografía, creemos que pudo haber sido tomada en 1939, 1940. Entonces, pues estamos viendo este ocaso, estamos viendo aquí pues el Pico del Águila, el Ajusco, estamos viendo aquí el Peñón del Marqués, Tepepolco, estamos viendo aquí el Cerro de la Estrella.
Entonces, ahora todo esto está ocupado por Ciudad Nezahualcóyotl. Y entonces Hula Ápenes, como sabe que el entorno va a cambiar, nos está regalando estas fotografías que pues son pues hermosas, ¿no? Tarjetas postales que han circulado mucho en las redes. Y eso es lo que Hula Ápenes también quería, inmortalizar esta imagen del lago. Él pretende crear un museo del lago ahí en Chimalhuacán. Entonces, pues él creemos que también iba a usar estas fotografías para ese museo, que ya no se consolidó porque él fallece en 1943 en un campamento militar allá en Canadá. Entonces, pero vean cómo nos está regalando estas imágenes. Es obvio que esta fotografía fue tomada en agosto, en julio, en septiembre tal vez, porque estamos viendo las nubes y estamos viendo que hay un montón de agua. Y para estas épocas, el lago de Las Texcoco lluvias. en su mayoría era un lago de temporal, ¿no? Y ya para cerrar ahora sí, vean cómo se veía con agua y después cómo se iba a ver sin agua, ¿no? Esta fotografía es de diciembre del 39, la zona arqueológica de El Tepalcate. Y entonces, por último, creemos que esta persona que está en esta fotografía es Eugenio González, que le mostró todos estos sitios. En la carta más extensa de Hula Ápenes, que es del 38 de diciembre del 38, habla que lo llevan a esta zona arqueológica. Nunca dice ahí quién lo lleva, pero es muy probable que haya sido Eugenio González de Chimalhuacán. Y entonces, pues ahí está la página Megistoría Consultoría Antropológica, por si quieren, pues consultar más álbumes, más fotografías, y pues con eso doy por terminada mi charla. Pues muchísimas gracias, Doc. Doc, muy, muy interesante. Yo reitero el agradecimiento y el conocimiento, ¿no? Que es súper valioso. Me parece genial tu investigación. Te lo dije desde que te conocí, yo me quedé sorprendido. Me gustó mucho tu, tu investigación y cómo has reconstruido, ¿no? A partir de, bueno, cómo has utilizado las fuentes, que a mí me ha encantado eso, que es lo que hacemos nosotros como, pues, investigadores, ¿no? Como historiadores incluso, el hecho de reconstruir, ¿no? A partir de las fuentes que tengamos al alcance, ¿no? Y tuviste, bueno, esa conexión, ¿no? Cómo llegó, me gusta cómo lo explicas, la emoción, porque transmite la emoción, y transmite la emoción porque ha de haber sido algo genial, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, te pones a pensar y relacionas y, o sea, no es como cualquier cosa, ¿no? Estaba quizá ya dicho, ¿no? Que, o estipulado que tú lo ibas a dar a conocer, y yo creo que esto da para mucho más, ¿no? Me encanta tu tema, no me canso de escucharlo, Gracias. ver esos puntos tan valiosos, ¿no? Y sobre todo la reconstrucción del Oriente, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos, pues nosotros, lo que nos encanta, pues ver esos cambios también, me parece genial. Estéreo. Sí, efectivamente, Martín, no cabe duda que estamos cerrando esta sección de Sabías de Raíz, que con broche de oro contigo, con esta magnífica charla, exposición, que como dice Juan, todavía da para más, tienes muchísimo más material y todavía más para comentar. Y estamos muy agradecidos, Martín, de que nos hayas brindado este espacio. Pero sobre todo estamos muy contentos porque vemos que dentro de las personas que nos están viendo, tenemos a muchas páginas que están interesados en seguir difundiendo toda la historia que tenemos del lado oriente. Y eso nos hermana con todas las páginas que estamos unidas para, para seguir difundiendo toda esta historia. Tal vez no mencionaste aquí en esta plática, pues pintaste lo bonito, ¿verdad? Así como esos cuadros maravillosos, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Sí. Que desafortunadamente, pues, algunas instancias ponen la piedrita en el zapato y que no permiten dar a conocer o avanzar más. No existe ese apoyo como tal para seguir difundiendo. Y parece que en todos los municipios, en todas las alcaldías, pues se cuecen habas, ¿no? No se nos permite a veces difundir o dar de más y ni hacen y ni dejan que uno pues haga, ¿no? Entonces
cada quien desde nuestras páginas, desde nuestras trincheras, pues no nos queda más que seguir difundiendo, ¿no? Y mandamos, pues, no puedo ver todos los mensajes, amigo, pero nos da mucho gusto que Radio Tecolote está presente. Saludos, que también está nuestro amigo George Vega, que también es por allá de los rumbos de Texcoco. También se encuentra la página de Radio y TV Memoria Histórica de los Pueblos del Oriente. También se encuentra una página muy conocida, Ejido de Santa Marta, Acatitlán. También nuestro amigo que está del lado de los volcanes de Catzingo, Aloqui Martínez Pérez. Saludos a todos, un gusto mirar sus transmisiones. Tocante al tema, hacia 1900 era una constante que extranjeros visitaran la República Mexicana con la finalidad de documentar el proceso de modernización y la vida cotidiana. Es por ello que mucho material fotográfico nacional pertenece a colecciones particulares en otros países. Existe material fotográfico muy valioso de todo México, de plataformas digitales, y siempre y cuando uno busque de manera correcta y con mucha paciencia. Los felicito. Aquí nuestro amigo, él está metido en la situación de ferrocarriles y demás junto con su hermano. Muchas gracias, amigo, y saludos hasta Ecatzingo. Nuevamente nuestro amigo George dice felicidades, es una investigación muy interesante y enriquecedora. Se necesita más difusión de estos temas y de Chimalhuacán, que guarda todavía mucha historia que contar. Efectivamente, pero aquí, amigo, ya te diste cuenta, hay muchas páginas para que te puedas unir y puedas conocer más sobre este tema. Nuestra amiga y maestra siempre fiel, la maestra Rocío Peralta Becerril. Muy interesante investigación. Felicidades. Muy buenas noches. Gracias, maestra. Saludos. Una pregunta. La celebración de la Santa Cruz que mencionó en su charla, ¿es la cruz resguardada en una iglesia de Chimalhuacán, la cual en la antigua era motivo de una competencia entre los diferentes pueblos y quién la obtenía primer llevaba su poblado para veneración y celebración? ¿Es Sí, esa la cruz? es esa. De hecho, hay un pequeño documental me parece que es la cronista de Catepec, le titularon Los últimos pescadores de Chimalhuacán, está ahí en YouTube, y entonces entrevistan al doctor Fernando Tomás González Valverde, y ya hablan un poquito más de la cruz, hacen tomas de en qué iglesia está y todo eso, para mayor referencia, claro que sí. Sí, amigo George, me parece que habla del mismo documental. Te recomendamos que visites la página relatando historias también de nuestro amigo que ya estuvo aquí, Rafael, y él Ujú. tiene un documental referente a esa cruz que está excelente, ¿eh? Yo también desconocía de esa cruz que se encontraba en medio del lago de Texcoco y la adornan y está muy, muy interesante para que lo puedas ver, amigo. Es la página relatando historias. Nuestro amigo Víctor Manuel González Salto, muy agradecido por la difusión y el análisis de las fotografías muy interesantes, con mucha historia, muy agradecido con el invitado, saludos y un gran abrazo para todos. Igualmente, amigo. Nuevamente nuestro amigo George nos dice, según yo, competencia entre los pueblos lacustres pescadores. ¿Qué nos puedes comentar, Martín? ¿Por qué? Ahora sí que en ese tema yo no soy muy hábil, entonces podría pecar diciendo cosas que no son, porque yo de hecho, como me enfoqué más en la cuestión de las fotografías de ULA, sí llegué a presenciar la celebración de la Santa Cruz el 3 de mayo, sí fui invitado y todo eso, pero no conozco muy bien la historia de la cruz. Pero como decíamos, exactamente es de relatando historias, pues Ujú. ahí dan un referente sobre esa cuestión. Y de hecho, pues luego cuando hacemos las pláticas en Chimalhuacán, porque estas no son poquitas las que hemos hecho, entonces ahí está también, quien nos apoya con las pláticas es el maestro Tomás Jiménez Corona. Y entonces él sí es cronista de Chimalhuacán y ya podría dar más detalles sobre ese asunto. De hecho, les invitamos, ya nada más que tengamos la fecha, pero para febrero
va a estar la exposición de el arqueólogo Luis Moret, que ahorita está ahí en Casa de Constituyentes sobre pues prácticas lacustres, etnografía, etnohistoria, va a estar ahora en Chimalhuacán. Entonces, les invitamos. En la página voy a publicar, en Mejistoria voy a publicar, les voy a compartir también a ustedes, quedan también cordialmente invitados. Cuando ya esté bien la fecha, les comparto para que puedan ir y en la inauguración, pues todas las preguntas que se quieran plantear. Para no decir yo barbaridades, porque no soy especialista en ese tema, ¿sí, no? Está muy bien, Martín. Juan. Pues ya para finalizar, dice: felicitaciones por la maravillosa entrevista, fiestas y tradiciones de los pueblos del oriente del Valle de México, y finalmente menciona esta cruz de la medianía, está en Xochitenco. Sí, porque no conocemos esa parte. El documental sí es muy recomendado. Saludos a Rafa, que anda en Europa, fue a España a presentar sus videos, creo que está en Francia ahorita, si no mal recuerdo ahí por la difusión que se está haciendo. No recuerdo exactamente, pero ahorita anda allá en Europa. Pues nada más, tengo muchos comentarios, pero para no extendernos, ahora vienen mis preguntas, Doc. Venga. Cierto. Más bien, reconocerte esa parte de la reconstrucción de la historia, y es lo que yo les comento a mis alumnos cuando vemos las fuentes de consulta, ¿no? Para la investigación, cómo reconstruir a partir de todo lo que tenemos, fotografías, el testimonio oral, las pinturas, y justamente es lo que quería tocar, ¿no? Cómo una pintura te puede dar tanta información, ¿no? Aquí es donde claramente podemos ver la ejemplificación de ello, ¿no? La reconstrucción de un paisaje. Me gustó mucho la imagen, yo me enamoré de de esos cuadros, no recuerdo si le dije a Estéreo y los venderán, no recuerdo si... De hecho, te los quería robar, Martín, ese día. No, tampoco, pero me parece, están muy bonitos, ¿no? Son muy bonitos, y lo que representan me encantó. De hecho, en el último que mostraste, se ve el Cerro del Pino, ¿no? Que es por donde habitamos nosotros aquí en Ixtapaluca. Obviamente se ven de fondo los guardianes del oriente. Entonces, la parte del paisaje, la flora, la fauna, ¿no? Y sobre todo algo que nos interesa mucho a nosotros como historiadores, pues esta representación de las prácticas ancestrales, ¿no? La reconstrucción de lo que hacían los antiguos. Entonces, no sé, me parece genial, me parece maravilloso tu tema, me encanta lo que estás trabajando. La verdad, te felicito, te super felicito, me gusta mucho, me gustaría haber publicado ese trabajo, quizá un libro. Yo creo que de tu tesis sería, no apartados o artículos como tal, yo creo que un libro sería muy bonito, ¿no? Que saliera de ahí. Quizá, no sé, lo podemos ver más adelante ya con el doctor Rodrigo, pues, por medio de la asociación, ¿no? En la que pues somos partícipes, la Asociación Interdisciplinaria del Estudio de la Historia de México. Entonces, bueno, creo que sería muy interesante que pudiéramos ver esa parte, no sé, a ver qué planes tienes más adelante, pero bueno, el doctor Rodrigo, que por cierto le mandamos saludos, no se podría mejor ayudarnos en esa parte, ¿no? No sé qué pendientes tenga, pero me parece genial, esa investigación, ese texto tiene que salir, ¿no? Y divulgarse como tal. Entonces, bueno, ya para finalizar, sin más rollo ni mucho menos, la verdad, muchísimas gracias, Doc. Sé que tienes muchos pendientes, yo te admiro mucho, en verdad. Ojalá que podamos trabajar algo que podamos hacer. Me reactiva la chispa de la investigación, que lo he dejado un tanto de lado, y eso me inspira, ¿no? Como investigadores, como historiadores que somos. Entonces, bueno, felicitarte, muchísimas gracias en verdad, y también felicitarte por el cargo que también tienes, eso también se nos estaba pasando. Pues sí, ¿no? Como secretario de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México, pues felicitación también de parte de nuestra página del Valle de México, ahí lo publicamos también. Gracias. A los nuevos integrantes. A los nuevos integrantes del comité como tal. Tenemos al maestro Calixto, si no mal recuerdo, ¿no? Como presidente, y a la profesora Erika también. Entonces, bueno, felicitarlos, ojalá que vaya para adelante esto, que vaya creciendo también la asociación. Es sumamente importante que sigamos divulgando, y lo interesante es que antes volteábamos mucho en la parte lacustre a Xochimilco, ¿no? De hecho, muchos textos de Xochimilco y demás, pero aquí en el Oriente tenemos muchísimas cosas, también muchísima información histórica. Hemos tenido mucha información valiosa también de los ponentes que han estado con nosotros, al hecho de saber esto, ¿no? Que ajolotes también teníamos en Ixtapaluca, ¿no? Tenemos todavía en Ixtapaluca. Entonces es genial el hecho de ir reconstruyendo esta parte, de ir conociendo pues a personas como tú, investigadores como tú, que nos nutren, ¿no? De información
pues tan valiosa que afortunadamente pues se está rescatando y afortunadamente pues tenemos hoy en día las redes para poder divulgar también. Entonces, Sí. felicitarte, agradecerte, muchas gracias Martín, y ojalá que Doc más adelante nos puedas pues presentar algo más. Seguramente nos encontraremos en algunos eventos, pues ahí como parte de la asociación también. Y bueno, ahí estaremos en contacto también. Muchísimas gracias. Ya dejaste tus redes, ¿verdad? No, no las ha mencionado. Creo que las mencioné en su Bueno, momento. pues No me da cuenta. en la que estoy más activo es bueno, ya ni tan activo, ¿verdad? Porque así que el doctorado no nos deja, pero es en Facebook, es lo que más utilizo, ahí es donde he divulgado todas las colecciones. Y quería yo hacer esta anotación ya al final, que yo les mostré lo que salió de haber querido investigar una colección nada más. Ahora imagínense lo que nos puede aportar meternos a todas las colecciones que yo he dado a conocer ahí en la página, porque es una de las cosas interesantes que desde el momento uno en que empecé a divulgar los vínculos de los acervos, esto se volvió una locura porque cualquier persona puede acceder libremente al conocimiento porque esta fue la intención por la que se crearon estos acervos digitales, para que cualquier persona pudiera entrar a ellos y pudiera hacer el material para investigación, divulgación, etcétera. Muchas de estas fotografías yo ya las había visto circular antes, de una apenas ya había visto algunas, pero nunca decían de dónde las habían sacado, no decían. Entonces, esas prácticas que nosotros le llamamos arcónticas, de las personas que encuentran acervos, se apropian del material Claro, y lo van pasando por ellos para ser se reconocidos lo y ser apropian. los mediadores, ¿sí? Ser los mediadores entre el acervo y las personas, no genera conocimiento, Claro. pero abrirlos va a generar muchas cosas, va a generar, ahora sí que pleitos, va a Y generar un debates montón y de demás. cosas. Fíjate, Doc, es algo que iba a comentar, perdón, ya que estamos en esto, no lo iba a mencionar, pero Sí, sí, creo que sí. No, tú date, tú date. perdón, no, me refiero a que por el tiempo, pero creo que es un momento Ah, importante ya, que ya, me ya. más adelante respecto a la divulgación. No, también entro en esta parte, ahorita voy con eso. Nada más, préndeme tantito la mecha, pero no. Aguas, aguas, Creo que porque aquí Juan, es que mira, híjoles. algo me gustó mucho en lo que mencionaste, ¿no? Que a partir del colocar las fuentes, de saber quiénes fueron estas personas que propusieron, que hicieron las fotos incluso, y que de una u otra forma fuiste conectando, fue gracias a esa relación, digamos, más bien, a esa referencia, ¿no? Como tal de esos documentos, de esas fotografías. Sin esa referencia no hubieras llegado a eso y se hubiera perdido esta información. Entonces, a eso voy. Si no colocas la fuente, y es algo que platicábamos cuando nos conocimos, ¿no? El Valle de México, la página del Valle de México es lo que procura hacer, darle ese reconocimiento o al menos la señalización de quién tiene la referencia, de quién hizo esa fotografía, de dónde se tomó la información para ir llegando justamente al origen como tal. Lamentablemente muchos cronistas, no voy a mencionar de dónde, pero y muchas personas suelen dañar las fotos incluso, ¿no? Porque le ponen sus logos, le ponen, lo maquillan y demás. Eso me parece también Sí. una práctica nefasta de manera personal y como investigador, porque deterioran, lastiman incluso el contenido exacto que tiene esa fotografía, ¿no? Entonces, Ya no se y aprecia. sumado a eso, se la apropian, eso es lo que, Sí. híjole, estaba a punto también de comentar en algunas páginas, pero mira, me reservo mejor, nosotros tratar de divulgar, colocar de dónde sale la información, que es sumamente importante, y vean, o sea, la importancia de eso, a grado de lo que ha hecho el doctor, ¿no? Sin esas referencias, sin esa información, no hubiera llegado a esta relación, ¿no? Y esta información se hubiera perdido. Entonces, lastimosamente, esas malas prácticas, ¿cómo le llamas, Doc? ¿Arcónticas o cómo? Arcónticas, Qué interesante. arcónticas. Ese término Los está, arcontes. ajá, como los arcontes, está Ese, ese genial. me, ese me lo enseñó la doctora Eugenia Macías, un saludote. ¿De Azcapotzalco? O La no. doctora, no sé dónde viva la doctora, pero me dio apenas clase en la ENA sobre De la ENA, archivística y de todo. la ENA, de la ENA. Sí, sí, Prácticas sí. arcónticas. Ok, sí, pues Prácticas básicamente eso arcónticas. daña, Doc, lastimosamente. Por eso, lo que yo le decía a Estéreo desde que iniciamos la página, bueno, procuremos, a lo mejor si no es formato APA, porque sabemos que es en público general o para un público general, pues por lo menos colocar la referencia, ¿no? Y no falta, ¿no? Quien realmente se lastima también por esa parte de que publican y no se les da el reconocimiento. Y me ha tocado, ¿no? Que, oye, es que no pones mi referencia, yo soy el dueño de esa foto o la saqué de tal lugar.
Claro, tú puedes observar ahí la descripción y en TikTok, en YouTube, en Instagram, todas las redes, siempre viene, Esther y yo colocamos, eso es desde el principio que hicimos la ¿De página, dónde es de tomado? dónde fue tomado, quién la hizo, si sabemos el autor de la fotografía, colocar la autoría, pintura, etcétera. Entonces, creo que es algo que también hay que rescatar, si bien, pues, va Exacto. la parte intelectual y de conocimiento, de científico y demás, pues, a final de cuentas aquí estamos involucrados todos, ¿no? Y el conocimiento es, se diversifica a todas las personas. Entonces, me gusta mucho esa forma que tienes de divulgación y también por eso se hizo esta página, ¿no? Para no solamente un grupo, aquí hemos tenido desde doctores hasta, bueno, aquí tenemos el más claro ejemplo, hasta algunos cronistas, hemos tenido chefs, hemos tenido De todo. de todo tipo de personas, aficionados, ¿no? Aquí tenemos Aficionados como nuestro amigo George. y a final de cuentas aprendemos, o sea, lo interesante de todo esto es aprender, divulgar, y bueno, eso es lo que buscamos como tal. Yo te reconozco esa parte también, Martín, y creo que por eso también hicimos clic, ¿no? En esa parte de la divulgación del conocimiento. Y bueno, ya para cerrar, Estéreo, por favor, antes de que me Sí, enoje más. No, es cierto. antes de que te enojes más, híjoles. No, aquí nuestro amigo Alberto Medina ya nos colocó la liga del video de los pescadores. También aquí ya nos menciona nuevamente los nombres de felicidades del cargo de Martín Carrillo, Calixto Rosas y Erika Cedillo por parte de Radio y TV Memoria Histórica. Y nuevamente nuestro amigo Alberto nos dice que muchas gracias por compartir esta investigación y charla tan interesante. Y pues Martín, agradecerte infinitamente otra vez, sí, este espacio. Sabemos que estás mega súper ocupadísimo. Te agradecemos muchísimo porque desde que nos conocimos el mes pasado, este, fuiste muy abierto con nosotros e inmediatamente, como dice Juan, hubo ese match, ese clic que dijiste, adelante, porque muchas veces tienen el conocimiento, pero difícilmente lo quieren compartir. Y tú, por lo visto, o sea, tú dijiste, va, aquí está, y es esto, y esto, y esto, y eso nos da mucho gusto, Martín. Nada más por último, Martín, para cerrar ya esta charla, ¿algún dato interesante en toda esta investigación? Un dato curioso Dato que curioso, ¿Sabías de raíz que? un sabías de raíz que pues el dato curioso que puedo decir, pues es que no nos olvidemos jamás que en nuestros pueblos, pues hay también investigadores. O sea, no tienen el grado de títulos ni se van a la escuela nacional ni nada de eso, pero hay un montón de gente que sabe un montón de cosas Ujú. y por eso yo hago esta invitación, que ahí están las colecciones, sigan compartiendo los vínculos, las fuentes, y está la invitación para todos, ¿no? Para gente joven, no tan joven, que hay todavía un montón de investigaciones que se pueden hacer con estas fotografías que estuvieron inéditas por muchos años. Yo no puedo abarcarlo todo, no puedo abarcarlo todo, y ese es el sabías qué, ¿no? Que Ujú. un investigador no puede abarcarlo todo, y yo por eso libero. Ahí están las cosas, y en la Ujú. medida en que todos contribuyamos, vamos a conocer más sobre este material y más sobre nuestros pueblos. Es una de las cosas que yo me llevo y con lo que podría cerrar. Ahí está la invitación. Muchas perfecto. gracias. Pues muchas gracias, Martín, y pues muchas gracias a todas las personas que se siguen uniendo. Estamos muy contentos porque llevamos 3 años con este proyecto, Martín, aquí tu servidora y nuestro amigo Juan, y pues ya estamos en 55,000, amigo, o 50,500. 50,500. Sí, yo bien emocionada, 55,000. Ahí Bueno, vamos, ahí pero para vamos. allá vamos, para allá vamos. Pero ya rebasamos los 50,000 amigos y pues Felicidades. así queremos seguir creciendo y creciendo y compartiendo conocimientos con todos nuestros amigos del Valle de México. Y no nos queda más que agradecerles a todos nuestros amigos pues el seguir estas transmisiones y seguir invitándolos a que si quieren ver esta charla o todas las otras 42 que ya tenemos, las pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. No quieren leer lo que escribimos por el Face, pues rápidamente por TikTok, ahí en unos cuantos segundos también damos toda la información. ¿Y qué más, amigo Juan? En Instagram también no olviden seguirnos
y muchísimas gracias. Vamos cerrando ya este 2025, pues esperamos muchas más cosas todavía, personas que tengan mucho conocimiento como el doctor Martín. Creo que cerramos genial este año con la charla del doc, y bueno, y seguir trabajando todavía, ¿no? Seguir divulgando. Mencionábamos al principio con el doc las desventajas de la investigación, porque esto es pues amor al arte, a lo que nos gusta hacer, ¿no? No recibimos un pago ni mucho menos, pero la gratificación es muy grande, el hecho de dar ese conocimiento, de conocer personas como Martín y como tantas personas que han estado con nosotros y las que se han ido añadiendo a la página. Entonces, pues agradecerles a todos los que han presentado, también agradecerle al doctor Rodrigo Vega, ¿no? Esta parte que nos ha vinculado con la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, asociación a la cual pertenecemos como la página del Valle de México, hacemos la divulgación del conocimiento, y Doc, también te haremos llegar tu constancia. Así es, también. Y bueno, muchísimas gracias. Por último, Juan, quiero agregar un ¿sabías qué? Viendo una conferencia de aquí del Doc Martín, decía que en esa famosísima foto de Hola Penes, donde está ahí en el lago, ahí con el chichicuilote, con el ave, decías que posiblemente deducen ustedes que ese suéter que se le ve, posiblemente puede ser hasta uno del famosísimo pueblo de Chiconcuac, ¿no? Sí. Así es que un dato curioso y un sabías de raíz. Sabías de raíz que. Pues excelente noche para todos, excelente fin de semana y felices fiestas decembrinas, y tomen, no manejen. Y nos invitan. Nos vemos. No, yo no, estoy enferma. Bueno, pero excelente noche, Martín. Muchísimas gracias y bonita noche. Igualmente. Gracias a todos, bonita noche. Que estén muy bien. Saludos. Gracias.